se olvide. Dile a 10 minutos cada vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio del podcast no oficial del Instituto Mexicano de los Sábados Sociales, donde les acompaña su servidor Alejandro Torres y como corresponsal en el viejo continente el licenciado Alan Cueva. Y tenemos además la participación de un interventor avalado por la Cámara Internacional de Trotamundos, el licenciado Omar Lozano. Muy bien. Y gracias a la participación de este invitado tan especial, tenemos el tema asignado para el día de hoy, la mejor ciudad de México. Vamos a tratar de explorar pros y contras de los listados que encontramos en internet y en las redes sociales de cuál de todas es la mejor ciudad de México, ¿no? Entonces, no sé, Alan, si quieres empezar con algo de introducción referente al tema. Sí. Ese tema surge de cómo está actualmente estas peleas en redes sociales. Ahorita a lo mejor se olvidaron un poco por tanto problema de pandemia, guerra y crisis económica. Y falta de agua también. Se discute mucho falta de agua. Se discute mucho entre qué ciudades de México es la mejor, o más que nada se pelean entre ciudades, suele ser. Siempre que cuál es la mejor, de que si Tlaxcala existe o no existe, de cuál tiene mejor comida, no sé, cuál tiene mejores mujeres, típicas peleas de mexicanos, ¿no? Muchas veces se ve, sobre todo si viajas, te suelen decir estereotipos de dónde eres y cosas por el estilo. Y como que estas opiniones están muy sesgadas por tu sentido de pertenencia, ¿no? Siempre como que necesitas escuchar algo que te diga que donde naciste, donde vives es la mejor ciudad o algo por el estilo. Entonces vamos a tratar de hablar un poco de eso. Yo personalmente he vivido nací y crecí en Monterrey. Viví un poco en el DF, en Ciudad de México, entonces era DF. Y viví unos buenos años en Guadalajara. ¿Ustedes qué experiencia tienen viajando? Yo pues igual nací, crecí y he vivido toda mi vida aquí en Monterrey. He tenido oportunidad de estar en países por algunos meses. En Vancouver, allá en Canadá, estuve 3 meses y hace un buen rato. En Japón también estuve 3 meses. En Europa, en España, y pues ahí moviéndome un poquito, también unos 3 meses por ahí moviéndome. Aparte, viví un poquitito en Querétaro, pero es una ciudad que he estado visitando como relativamente constante. Y un poquito por ahí Cuernavaca y Guadalajara. O sea, no he vivido en sí, pero son ciudades que he visitado, pues, digamos, con relativa frecuencia, ¿no? Ok. En lo particular, yo creo que soy el más estático del podcast, en el sentido de que solamente he vivido aquí en Monterrey la mayor parte de mi vida. Sin embargo, yo sí tuve una niñez, pues yo creo que hasta el tercero de primaria aproximadamente en Oaxaca, en un pueblito. De hecho, está curiosa ¿cómo se llama? Uno de los temas que vamos a ver más adelante sobre qué consideramos ciudad, porque en ese momento del tiempo yo creo que estaba apenas convirtiéndose en una ciudad ese pueblito. Sí me tocó vivir el cambio del típico pueblo rancherito, en el sentido de que pues su mayor comercio era la producción de piñas en su momento. Y básicamente esa es toda mi experiencia. Solamente he vivido aquí en Monterrey y me ha tocado pues, la infancia en una de las ciudades de Oaxaca. No, pero también has viajado por casi todo México, ¿no? Pues sí, de hecho, otra parte de por qué me tocó también una infancia de mucho viaje es de que mi padre se dedica a ser un operador de tráiler. Entonces, cuando estábamos chiquitos, básicamente me daba un tour por todas las entregas que tenía él asignadas, ¿no? Ándale, muy, muy paseado. Lo que mencionabas acerca de que es una ciudad, yo me acuerdo que estaba más o menos platicando hace unos años con un compañero de este tema. Y de tanto discutir nos empezó a salir la duda de, bueno, es que ¿qué consideras una ciudad, no? Porque si te fijas, en muchas zonas metropolitanas están divididas en ciudades. También en Estados Unidos, ahí se le dice ciudades a lo que aquí serían considerado como, pues yo me atrevería a decir hasta colonias o colonias grandes, se le dice ciudades. Entonces, y haciendo una investigación, pues esto se identifica por la cantidad de habitantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros diríamos ciudad, en realidad nos referiríamos a una gran ciudad, que estas son las que tienen área metropolitana, ¿no? Que en México serían Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Uh-huh.
Más la mayoría de los top oficiales, por decir así, como para tener fundamentos, de dejar al lado nuestras opiniones de cuál es la mejor ciudad, pues solo se basan a ciudades, no a grandes ciudades o ciudades metropolitanas, ¿no? Entonces es importante mencionar esa distinción. Revisando un poco los top oficiales ahí basados en el INEGI, cosas por el estilo. A mí me dio la gran sorpresa de que, por ejemplo, casi todos concordaban que en el top 5 estaban San Pedro Garza García, Nuevo León, Colima, Mérida, Yucatán, San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León, y Saltillo, Coahuila. De aquí, de este top 5, varios me sacaron una gran sorpresa. De hecho, podría decir que 3 de 5 me sacaron una gran sorpresa. ¿Qué opinan ustedes? Sí, está bien curioso el top. O sea, básicamente la información es excluyendo a las grandes metrópolis, ¿verdad? Sí, y no estoy muy seguro de cómo. Yo entiendo que, por ejemplo, el DF se dividiría en las delegaciones. No entraría en estaría mal en el ranking, por decir así. ¿Tú crees que este top sea basado en el ingreso per cápita? Sí, pero también se basa en la seguridad, en esas encuestas de qué tan felices son sus habitantes. Es más que nada la calidad de vida en la ciudad. Ya. Que porque no podemos, sí, otras estadísticas serían muy redundantes, ¿no? Otras maneras de medirlo. Es más como qué tanto crimen hay, que en algunos casos podría ser injusto, ¿no? Porque, bueno, Nuevo León tampoco el crimen no está tan bien, pero en San Pedro no hay tanto. Claro. Se llevan los cadáveres ahí al Santa Catarina o algo por el estilo. Sí, ¿verdad? Tenemos importación de cadáveres, güey. Todo lo de San Pedro, todo lo de San Nico, todo lo de Monterrey nos llega acá, güey. Pero sí, y yo he escuchado que, bueno, San Pedro se supone que, y la última vez que lo vi fue en Wikipedia, es el municipio más rico de toda Latinoamérica. Lo cual sí me dejó, bueno, yo pensaba que hubiera algo más en otras ciudades, ¿no? Aparentemente, ¿no? Como que estando en México uno pensaría que la gente con más dinero estaría en Ciudad de México, ¿no? Y no aquí en Nuevo León. Sí, bueno, y a pesar de yo no haber vivido en San Pedro y estar poco tiempo ahí, yo me atrevería a decir que yo creo que la calidad de vida es mejor que en muchos lugares de Estados Unidos y a lo mejor de Europa. Claro. Sí, bueno, es que también tienes que considerar que pues la gente que vive en San Pedro no vive en una casita, ¿no? Vive en una cuadra entera para él solo y su familia. Sí. Entonces, básicamente tienes una quinta y vives en una quinta aislado del mundo con los mejores servicios públicos posibles de Latinoamérica, al menos. Dicen los chismes que en San Pedro no se va el agua. Sí, de hecho andaba viendo de que creo que la mayoría de las casas que están allá pues ya tienen su sistema de cisternas, güey. O sea, ni siquiera se rebajan a tener tinacos. Sí, tienen pozos de agua y cosas por el estilo. ¿Qué opinan de Colima? ¿Alguna vez han estado en Colima? No, he escuchado que es muy bonito. Si nos vamos a la calle y tenemos un mapa de México, le decimos a la gente, ¿dónde está Colima? ¿Tú crees que van a encontrarlo? Güey, batallan con el DF, güey, no mames. No sé dónde está Tijuana. No, y si le pones el del mundo, oye, ¿dónde está México, güey? Estoy seguro que el 60% batalla. No, ni que fuéramos gringos. Yo creo que muchos incluso batallarían en saber dónde está Monterrey en Nuevo León, güey. O sea... Uy, qué mal. Yo una vez nada estuve en Manzanillo, Colima, que pues Colima es tan pequeño que creo que tuvimos que pasar por la capital, no entrar en la ciudad, pero pasamos por ahí. Y la verdad no me sorprendió nada, pero yo creo que es por tranquilidad. Se ve un lugar muy tranquilo. A lo mejor a los narcos no saben dónde está tampoco y por eso no van allá. O algo por el estilo, pero sí se ve un lugar tranquilo, pero no deja de sorprenderme. Yendo al siguiente lugar, yo he escuchado cosas muy buenas de Mérida, sobre todo en estos años, se podría decir como que ha estado, que promete mucho más que nada. Fíjate que yo he escuchado, tengo amigos que viven allá en Mérida y mencionan algunas cosas que yo creo que a lo mejor tiene esta dualidad, ¿no? Porque por un lado mencionan que hay muchísima inseguridad, o sea, de que hay demasiadas balaceras, que últimamente hay como muchos muertos y todo, pero por el otro lado como que mucho extranjero está empezando a vivir ahí. Entonces, al menos lo que ellos cuentan, obviamente pues esto es algo como, ¿cómo se llama? Vivencias pues personales de ellos, ¿no? No son como cifras oficiales ni nada,
pero mencionan como que en esas colonias donde vive esta gente, llamémosle que viene con más recursos y todo, sí, la ciudad suele ser como muy tranquila, muy bonita y todo, pero luego ya si te vas como un poquito hacia otras colonias, como que empieza a ser bastante peligroso vivir en la ciudad. Entonces, como que tiene esa dualidad, ¿no? A lo mejor es algo muy similar a lo de San Pedro, que pues si te vas a San Pedro es muy seguro, pero pues ya te sales tantito y puedes empezar a ver diferentes cosas, ¿no? En los municipios aledaños. Pero debe de tener algo más, porque también hay muchos lugares en México que están llenos de extranjeros y no están en este top. El primero que me digo creo que es Chalpula en Guadalajara. Chapala. Presumen mucho que está lleno de extranjeros, pero me imagino que de cierta manera Yucatán lo supo aprovechar mucho más, en este caso Mérida. Yo está curioso que no hay nada de Guadalajara, ¿no? En el top. Sí, es que a pesar, bueno, ya iremos un poquito de eso, pero sí, suena curioso. Bueno, yo creo que muchas personas dirían dónde está de la Ciudad de México, ¿no? Que mucha gente te firma con sangre que es la mejor ciudad de México. Sí, o a lo mejor tocó la experiencia de que los únicos que se registraron para la encuesta eran de acá del norte. y Mérida, esa no es tu familia. Sí. Tú no eres del norte. Son de Mérida, pero viven acá también. Pero, por ejemplo, a lo mejor Mérida también figura acá y Colima por la cercanía con las playas y pues que está muy bonito, ¿no? Sí, bueno, aunque Colima no está tan cerca, pero sí bueno, llegas en 1 o 2 horas, creo que menos. Entonces se podría decir que la respuesta oficial es San Pedro, a pesar de estar un poco complicado para nosotros los mortales. En sí es muy buena ciudad y todo, pero tampoco que es el problema que yo encuentro en Nuevo León, que ahorita tomaremos más en detalle, no hay nada turístico. Claro. Entonces la gente no iría, es más como para vivir, yo creo. ¿Y Saltillo, Coahuila, por qué está en el top? Ni idea. Yo solamente he pasado, güey, por ahí, pero visitado como tal, creo que nada más el Museo del Desierto. Siempre está la broma de que es casi es otro municipio de Monterrey. Y pues en verdad de Coahuila, pues ¿qué municipios resaltan? Saltillo y Torreón. Torreón, sí. Pero pues Saltillo como que, o sea, yo también la verdad sí estoy sorprendido de que esté en el top, pero pues algo ha de tener, ¿no? Para que justamente esté entre las ciudades mejores para vivir. Quizás son los dinosaurios y buen marketing. Sí, puede ser. El día de las encuestas, el alcalde les dijo a todos van a decir que aquí está bien chido, ¿verdad? Todos sí. Vamos a cambio de un lonche y un boletito para el museo. Ajá. Sí, a huevo. Nos saltamos a San Nicolás. Algo que me parece muy gracioso es que yo siempre digo en son de burla que es la gente que vive en San Nicolás son esos que no pueden llegar a vivir en San Pedro. Quieren pretender tanto que son San Pedro que lo han logrado porque están en el top, están muy cerca de San Pedro. Están en el top, sí. Sí, yo creo que esos vatos sí le metieron lana, güey, a la encuestador. Sí hubo un sobornillo por ahí. Pues quién sabe, digo, la verdad, dejando de cosas, o sea, San Nicolás sí tiene sus cosas bonitas. Personalmente, a mí no me gusta porque siempre me pierdo en las calles. Para los que son de Nuevo León, yo defino a San Nicolás como una glorieta, un parque y un río chiquito. Porque a donde vayas hay eso. Pero copiar y pegar, güey, en todos los lados, ¿no? Pero pues digo, sí tiene sus zonas, la verdad, que están muy bonitas. Y creo, sí, a lo mejor me estoy equivocando aquí, pero yo recuerdo de niño cuando de repente iba para allá porque un primo vivía ahí en San Nicolás. Y para mí era algo nuevo ver esto de las privadas, ¿no? Sí. Entonces, no sé si San Nicolás haya sido de los primeros municipios en como adoptar este concepto de colonias privadas donde, pues, a lo mejor no había caseta, pero sí estabas, pues, en un área confinada, ¿no? Entonces, de cierta manera era, pues, más seguro. Entonces, no sé si por ahí vaya la cosa, ¿no? Tienen su propia ley adentro de las bardas. Sí, yo creo que le ayuda mucho la localización, porque en sí, bueno,
Yo supongo, es mi teoría, que lo más feo de Monterrey está a las afueras, por lo mismo de temas de Infonavit y cosas por el estilo. Y a San Nicolás como que le tocó un poco céntrico, o sea, lo feo de San Nicolás ya es Apodaca, por decirlo así, o Sí, ya es sí, sí. del otro lado, o ya no sé, Guadalupe. No como Monterrey, que es tan largo que llega ya casi a García y ahí sí está muy feo por esas zonas. Sí, sí, sí. Pero bueno, como no nos satisface este top porque solo considera ciudades en sí, por decirlo así, ciudades pequeñas, eh, se podría debatir un poco cuál gran ciudad es. Para eso no encontramos ningún top, pero pues algo que siempre he dado es que es como que para mí la respuesta aburrida es de que ¿cuál es la mejor ciudad de México? Bueno, depende de lo que busques, ¿no? Sí. Todas tienen sus pros y contras. Sí, así es. Digo, creo que casi siempre bueno, desde la perspectiva de un extranjero, cuando dicen, ¿cuál es la mejor ciudad de México? Pues obviamente siempre se van por la respuesta de la capital. La única que conocen. Sí, exactamente. Sí. Pues la Ciudad de México, ¿no? Del país. Tiene que ser la ciudad, van a decir. Pues como les dije, yo estuve viviendo ahí un tiempo, no mucho, unos cuantos meses. En ese momento era un poco chairo, como decíamos acá en México. ¿Por qué chairo? Porque estaba en la UNAM y porque tienes esas ideologías muy de izquierda, aunque no, yo en ese momento yo no sabía que eran como que de izquierda, por decirlo así, ¿no? Ya. Y sí disfruté mucho la ciudad. Lo extraño es que mientras más crezco y ya que me acuerdo mucho una vez que la fui a visitar, ya no te gusta tanto. Es que es como te digo, si, por ejemplo, en ese momento a mí me encantaba porque descubres un poco de comida, que en realidad son comidas de otras partes de México, pero la gente la lleva a la ciudad. Los museos son impresionantes. Hay museos hasta de cosas que dices, ¿para qué hicieron un museo de esto? Pero ahí está. Yo no lo llegué a aprovechar, pero es cierto que hay muchos teatros. Hay un negocio de teatros en Ciudad de México. No es como en otras ciudades que Monterrey y Guadalajara hay uno de dos teatros y creo que son del gobierno. Aquí sí está una industria de teatral. Yo creo que va también por, bueno, al menos hablando de eso de los teatros, como que la onda artística está mucho más arraigada en Ciudad de México, ¿no? Creo que Monterrey y Guadalajara crecieron más con esta ideología de solo trabajar y pasar tu fin de semana viendo fútbol. Sí, y es extraño porque una vez exactamente eso le decía yo a un compañero, era por ahí del 2013, y él me decía, qué extraño si todas las músicas, todas las bandas famosas son de Monterrey. En ese entonces pues estaba Panda, estaba Allison, estaba no sé, otra que no recuerdo ahorita, pero sí es más como arte, pero no música. Yo me imagino que en Monterrey se dio mucho las bandas por los temas de los antros y cosas por el estilo. Pero es más como artes teatrales, artes plásticas. Sí, ese tipo de artes no tan como que no puede ser tan comercial, ¿no? Sí, yo creo que más que nada también tiene que ver el hecho de que pues ahí está el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces creo que ese fue la semillita que propició a que se empezara a desarrollar ese tipo de mercado ya. Digo, también considerando que pues Monterrey es una ciudad pues mucho más joven, ¿no? Guadalajara también son ciudades mucho más jóvenes que Ciudad de México. Entonces a lo mejor ya crecieron como no tanto como con esta onda de, digámosle, la gente de clase media, de clase baja, como que en Ciudad de México, en aquellos tiempos, aspiraban a lo mejor de que, oye, yo quiero ir al teatro como los ricos, ¿no? Y a lo mejor eso influenciaba a que quisieran como tener estas experiencias, entre comillas, artísticas. Y acá a lo mejor pues ya no tuvimos como ese apetito, ¿no? A lo mejor aquí llegaron y a lo mejor sí había cositas de arte, pero ya era más como que, güey, pues vamos a poner la industria y es lo que hay, ¿no? Y ya cualquier otro método de entretenimiento va a ser cualquier cosa que tengas por ahí, pero pues no teatros y no nada de esas cosas de lectura, ¿no? ¿Qué es eso? Aquí nadie Sí, yo me atrevería a decir, y yo creo que tiene un poco de fundamentos históricos. De cierta manera, Ciudad de México quiso ser una copia de París. Yo sí empecé a ver que varios museos... Esa es la maqueta de París según Don Porfi, güey, básicamente. Sí, exactamente. Inclusive, por ejemplo, en el British Museum, me recordó mucho a este museo de antropología del DF, como que son de esos museos enormes que te impresionan. La arquitectura, los lugares de París, se ve que México se basó
De hecho, hay una parte en París donde están 4 estatuas que son casi el ángel de la independencia, pero mejor. Y sí sientes como que, híjoles, pero da un poco de cosa porque pues, se llevaron que el 20% de... No pudieron ser una copia tan decente, ¿no? Pero Claro. pues también tiene la enorme ventaja sobre cualquier otra ciudad que supone que ya no la tiene, que es cuando era el DF, pues supone que el presupuesto era mucho mayor a pesar de generar o no con dinero, ¿no? No es como los otros estados que tienen que se les regresa, depende de cuánto generan. Pero se podría decir que solo hay cosas buenas para México, para Ciudad de México. Pero algo que a mí siempre que se puede debatir, porque yo he conocido gente del DF que solo están en el DF, en Ciudad de México. Pero para mí, de las peores cosas de México en general, el país, es el Estado de México. Es horrible el Estado de México. Y yo me atrevería a decir que es muy difícil ser chilango sin el Estado de México. O sea, hay excepciones, pero sí, siempre que dicen, no, es que Ciudad de México es la mejor ciudad del país, pues yo digo, híjole, pues si no estuviera el Estado de México, tal vez es como, es que es enorme el Estado de México Sí. Pero ya son entes distintos. O sea, la Ciudad de México es una cosa y el Estado de México es otra. Lo son, pero que es tan grande Ciudad de México que se mezclan al menos a las orillas. Y yo tampoco me he metido tanto. O sea, no estoy hablando de Toluca, estoy hablando de las orillas del DF, donde es el Estado de México, son horribles. Sí. Hay colonias, así como... es como que lo más paralelo posible es el Vaticano y Italia, ¿no? algo por el estilo, pero Sí, haz de no cuenta. tan fancy, solo en geografía, Ajá, sí, solo en Pero, geografía. por ejemplo, yo tengo una amiga que vive a las afueras y ella está muy orgullosa y todo, pero cuando iba para su casa sí sentía como si estuviera en la Independencia ahí en Monterrey. La diferencia es que eran colonias y colonias y colonias de lo mismo en Monterrey. Bueno, la Independencia tampoco no está tan grande, ¿no? Sí, es que es básicamente eso, es la independencia, una colonia de las más peligrosas del país, pero hecha a nivel estado. Y es que es eso, el Estado de México, pues ya cuántas violaciones, matanzas, todo. Si no existiera el Ciudad de México, si no estuviera el Estado de México, yo creo que Ciudad de México sí podría llegar a ser una ciudad como París, yo creo. Tendría potencial. Es una opinión tal vez no muy popular. Pero sí Pero, vivirías pues, ahí. En Estado de México no, en el DF sí. Pero tratando de ser de esa gente que no sale de ahí. Por ejemplo, hace poquito, a lo mejor es un ejemplo muy vago, pero entrevistaban se me fue el nombre, a Vallarta, el comediante, y él sí decía, yo no salgo, bueno, cuando vivía en el DF, dice, yo no salgo del DF, o sea, él toda su infancia la pasó en el DF. Pues es que tienes todo ahí. Sí. Cuarón, por ejemplo, pues fue 100% chilango, por decirlo así, pero yo creo que la gran mayoría son de las afueras. Inclusive cuando vas al aeropuerto, yo normalmente iba porque me daba mucha hueva ir al metro Patitlán porque se pone horrible ahí. Iba a otra, creo que se llama de Terminal Aérea, creo que no es la que está exactamente afuera del aeropuerto, es otra estación del metro. Y ahí ya casi estás a 2 pasos del Estado de México y está horrible como el Estado de México. Y tomas un taxi y en 10 minutos llegas al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces sí lo veo, es posible, pero veo muy difícil separar al Estado y a la ciudad, a menos de las orillas, ¿no? Pero no sé si eres, pues que volvemos al mismo caso como en San Pedro, si vivieras en Reforma, si solamente o en la Condesa o algo así, pues sí estarías entre las mejores ciudades del país. Yo creo que tal vez hasta la mejor podría ser. Sí, porque la verdad es que en esas colonias, o sea, Reforma, la Roma, son partes muy bonitas de Ciudad de México. O sea, yo personalmente a mí tampoco me gusta Ciudad de México, no me gusta ir, pero creo que para turistear es muy bonito, obviamente las partes turísticas, ¿no? Y ir como a estas colonias bonitas y justamente pues tienes de todo ahí, o sea, tienes conciertos, o sea, de entrada conciertos, eventos, siempre vas a tener que hacer como fiesta y todo eso, ¿no? O sea, al ser la ciudad principal del país, pues todo sucede ahí. O sea, todo. Exacto. Entonces yo diría que si te gusta mucho el arte, turistear en casa y no tienes que usar el transporte, porque esa es cosa horrible del transporte en Ciudad de México. También. Ciudad de México es bastante disfrutable. De hecho, las últimas veces que ya no me gustó tanto ir fue por el transporte, porque a mí me gusta mucho usar transporte público. Casi en todas las ciudades a las que he ido he usado transporte público. Y sí, en el DF sí me llegué a estresar muy, muy gacho.
Bueno, pero no es porque sea malo el transporte público de Ciudad de México. Creo que es más el hecho de que hay demasiada gente lo que los hace una mala experiencia. Sí, exacto. Y hasta puede resultar imposible ser bueno con esa demanda, pero es muy, si no estás acostumbrado, es muy pesado. En las horas pico, sobre todo, es un caos. Un amigo que teníamos en la facultad, él decía que él era chilango y él decía que el DF sería perfecto si no hubiera tráfico. Sí. O sea, si no hubiera ciudadanos, básicamente. Malitos, es como malitos chilangos arruinan el DF. Sí, no, porque fuera del tráfico, a mí hace mucho tiempo sí me llegaron a invitar a irme a trabajar para allá. Y la razón por la que dije que no fue el tráfico, porque dije, no estoy dispuesto a sacrificar 3 o 4 horas de mi vida diaria en el tráfico, güey. Dije, no, la verdad, no lo vale. Sí, una vez que estaba trabajando, un compañero vivía en el Estado de México y trabajaba en CDMX y llegaba en bicicleta y me comentó que hacía 2 horas en bicicleta y yo me quedé impresionado de que ¿cómo que 2 horas? Dijo, o sea, tenía piernas metálicas el güey. Sí, tenía buena condición. Sí, y yo me quedé impresionado. Dijo, bueno, es que si usara transporte yo creo que haría unas 4 horas para llegar. Me acuerdo que un amigo me contaba que él trabajaba ahí en Ciudad de México y una vez iba a venir para acá, para Monterrey. Y le dice a un compañero de él, ¿no? De que está bien cabrón, que yo voy a llegar antes a Monterrey de lo que tú vas a llegar a tu casa, güey. Y es como que, ay, güey, o sea, dimensionas la cantidad de tiempo y dices, no, güey, no podría, güey. Pero pues sí, digo, en general creo que Ciudad de México tiene muy buen transporte. Digo, el pedo es el tráfico y la gente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Monterrey, que pues la verdad su transporte deja mucho que desear. En general, ¿no? Aquí es una ciudad donde de preferencia usas carro, porque sabes que el transporte es horrendo, o sea. Pues déjame decirte que toda mi vida hasta la adultez critiqué el transporte de Monterrey y el más crítico que pudieras imaginarte de la ciudad, hasta que me mudé a Guadalajara y dije, el transporte de Monterrey es una chulada. Dios mío. Está horrible el transporte y no inventes, güey. Horrible. Para empezar, bueno, yo estuve viviendo en Guadalajara unos pocos años y vivía me mudé por trabajo. Ahí fue la principal desventaja. Tengo mucho hate para Guadalajara. Porque cuando vivía en el DF, pues me mudé por placer y aquí fue más por trabajo. Pero yo sí me acuerdo que en el DF todos los días me levantaba y decía, quiero ir a este lugar, o días libres, ¿no? Hoy voy a visitar este museo, hoy voy a ir a este lugar, hoy voy a ver a tal lugar. Y en Guadalajara no. Y aparte el transporte, bueno, con decirles una cosa, el transporte en Guadalajara deja de pasar a las 9 de la noche. Ah, chinga. Así como toque de queda. No, es como los pueblitos de que no, a las 9 ya cerramos el changarro. Bueno, creo que ese es un buen indicador de por qué no es una buena ciudad. Y si estás en Guadalajara, todavía con suerte encuentras un camión a las 10:30. Pero para si tú quieres ir al centro a la noche, pasa a las 9 y ya es taxi. Pero dime. En el tema de seguridad, ¿sí lo notabas inseguro vivir ahí? Y yo de hecho vivía en una zona muy fancy en Zapopan. Y no lo sentía tanto, pero tenía varios amigos. De hecho, tuve como un grupo de amigos ya muy, muy grandes que yo. Y ellos a cada rato subían videos, sobre todo a los ciclistas, los asaltaban y les quitaban las bicis. Y era muy común. En ese entonces, ahorita, bueno, me dice mi papá que está muy feo en Zapopan sobre todo, pero en ese entonces sí empezó muy gacho todo lo de la delincuencia. Y creo que apenas estaba haciendo famoso lo del cártel Jalisco y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo no lo vi personalmente, pero sí ya sabíamos que había lugares a los que no había que ir, ¿no? Y aparte ahí está muy separado, no es como en Ciudad de México o aquí en Monterrey, donde los municipios o ciudades chiquitas están muy pegaditas. Sí, es que para empezar, bueno, en Monterrey, ¿cuántas ciudades son? Son como 6, ¿no? 6 o 7, pues sigue creciendo. En el DF, pues ni contar. En Guadalajara son como 3. O sea, es Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque. Y está la otra que no creo cómo se llama, que tampoco consideran que mucha gente considera que no, oficialmente no es parte de la zona metropolitana, la quieren agregar. Es Tonalá. Ah, Tonalá. Y de hecho, Zapopan es más grande que el resto de las ciudades juntas. O es igual. Sí, es grandísimo Zapopan. Es muy grande Zapopan. Entonces la mayoría de la gente vive ahí en Zapopan. No, porque lo de software está en Zapopan. Bueno, en la zona sur sí. Digamos que si eres de bajos recursos vives en Tonalá normalmente.
Bueno, entonces ese es todo tu hate de Guadalajara. ¿Tiene algo positivo? O sea, algo que sí te haya quedado que extrañes de Guadalajara. Sí, sí. Cuando te preguntan de México o los estereotipos, me empecé a dar cuenta que la mayoría son de Guadalajara. O sea, el tequila y el mariachi para empezar. Claro. Entonces, si a ti te gusta el mariachi de Guadalajara es tu lugar. Ir al pueblo de Tequila es una buena experiencia, a lo mejor y no irías muchas veces, es un pueblito al fin y al cabo, pero sí, yo creo que si vas hasta 1 o 2 veces al año sí te diviertes bastante, se toma buen tequila, te dan este tequila ilegal, vas a las destileras y te dan un tequila que dicen, bueno, este tiene más porcentaje de alcohol y no lo podemos vender, pero aquí te lo puedes tomar de hecho gratis, ¿no? Y sí, sí, son buenas experiencias. A los pueblos de Guadalajara son muy buenos. Tlaquepaque, el centro, nada que ver con las tacos Tlaquepaque de Monterrey. Es muy bonito ahí. De hecho, tiene muchos pueblitos mágicos cerca, ¿no? Guadalajara. Sí, tampoco no tantos. Creo que, o sea, decir 5 sería una exageración, pero sí tienes un poquito donde nada necesitas. Ahí sí necesitas un carro, primero por el mal transporte y segundo porque están fuera de la ciudad. Pero inclusive, bueno, no es tan cómodo, van a hacer un puente para facilitarlo, pero Puerto Vallarta está muy cerca, aunque sí estás haciendo unas 5 o 6 horas ahorita. Quieren hacer un puente que le va a cortar 2 horas de transporte. Órale, wow. Sí, es que está mal, estuvo mal planeado. Para ir a Puerto Vallarta tienes que ir como que a Nayarit y luego te regresas a Jalisco y ya llegas a Puerto Vallarta. Y toda esa zona de Puerto Vallarta es muy bonita y se come muy barato, muy rico. Sí, te puedes ir, sí, te podrías ir cada fin de semana a Puerto Vallarta a divertirte. Mi experiencia con Guadalajara es bien poquita. O sea, básicamente nomás fui una vez de visita, unos 2 días y me retaché. Pero así por encima lo que se me queda es de que todo está bien separado en el sentido de que, mira, esta es la zona fancy, esta es la zona fea y están como que muy divididas los municipios entre sí. O sea, son traslados de 30 minutos entre cada uno, algo así. Yo me acuerdo que hacía como que el paralelismo con Monterrey, con el Parque Fundidora. Las cosas que encuentras en el Parque Fundidora las puedes encontrar en Guadalajara, pero están como 1 hora de distancia entre sí. O sea, está el parque y luego, no sé, podrías ir a la Cineteca y está como que 1 hora. Podrías ir no sé, a la pista de hielo y está como media hora. Todo está muy separado, no está centralizado, por decirlo así. Yo también he ido muy poquito, casi nomás de vacaciones y he ido a un par de pueblitos ahí cerquita. Pero yo me quedé con un buen sabor de Guadalajara. Obviamente me la pasé pues en coche. Me la pasé ebrio. Aparte, no. No, pero sí, eso de las distancias, bueno, mejor dicho, de la separación de los lugares, sí está como bien raro. Otra cosa que se me hizo como curiosa, no sé, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es una ciudad industrial, pues tienes como las empresas, o bueno, la mayoría de ellas a las afueras de la ciudad, ¿no? Y en Guadalajara, al menos lo que noté y lo que recuerdo era como que muchas empresas están dentro de la misma metrópoli, ¿no? Y eso como que me chocaba un poquito, se me hacía raro. Ahora que mencionas lo de las empresas, un día yo estaba en una discusión con unos amigos de por qué el transporte deja de pasar tan temprano. Y ellos, personas muy intelectuales, decían, bueno, es que por ejemplo Monterrey que es hasta altas horas de la noche por lo mismo de los turnos en las fábricas. Ya. Y en Guadalajara no había necesidad. O sea, en Guadalajara no hay turno nocturno. No se da tanto ese tipo de negocios. Aquí no sé, la fábrica, la maquila, lo que quieras, es más como que es muy probable que tengas el turno de la noche. Y en Guadalajara es muy raro. Y si estás en la noche, vas de fiesta. Casi siempre es la misma norma. Y eso, pues está la zona de fiestas de Guadalajara, que también es muy, muy famosa. Chapultepec, sí se me está olvidando el nombre. Muy LGBT friendly. Sí. La verdad está muy, muy bien ahí. O por ejemplo, ya es que México es famoso por sus boxeadores. Pues Guadalajara es el lugar si quieres ir a boxear. Yo digo, a lo mejor el DF un poquito, pero Guadalajara para el área, el negocio del boxeo se da mucho. Y desde chicos los motivan a que boxeen y tienen el ejemplo de Canelo y cosas por el estilo, ¿no? El Canelo es de ahí, ¿verdad? Sí. Sí, yo estuve tomando clases de boxeo y sí se veía gente que ellos decían, me voy a dedicar a esto, ¿no? Uno va porque dice, estoy gordo y quiero enflacar. Pero ellos sí se querían dedicar al boxeo, de ser posible. Y lo que más, bueno, yo no compartía su opinión, pero en Guadalajara también hay mucho extranjero. Y yo lo que veía es que como que está por un lado que es una ciudad, es una de las mejores, más grandes ciudades de México.
tiene las ventajas de una gran ciudad de México, pero al mismo tiempo tiene esas cosas extrañas como que de pueblo, como les decía, lo del transporte, los lugares típicos. Entonces esta combinación extraña entre pueblo y ciudad es algo que a los gringos les chifla bastante, les encanta. Entonces, sí, a mí yo no lo compartía, ¿no? Pero a los gringos les encanta, o sea, para ellos, o sea, a lo mejor a mí me gusta Monterrey un poquito más industrializado, pero para ellos se fueran a cualquier ciudad gringa que está mejor, ¿no? Claro. Sí, ellos quieren buscar la imagen hollywoodense, ¿no? De un pueblo mexicano. Sí, y Guadalajara la ofrece y la ofrece muy bien. Sí, pues ahí tienes también San Miguel de Allende, que casi la mayoría de su población son puros extranjeros, ¿no? Europeos y gringos. Es que a lo mejor Guadalajara y Monterrey, bueno, no sé, esta es mi percepción, son ciudades que te amarran por las personas que tienes en esas ciudades, ¿no? Sí. O sea, por sí las ciudades, en verdad, creo que no son tan buenas ciudades para vivir, la verdad, pero el hecho de que tienes personas con las que pasas el tiempo, pues tus seres queridos y todo eso, como que pues te hacen estar en la ciudad, ¿no? En estas ciudades. ¿Cuáles son sus opiniones de Monterrey? Aparte del elefante en la mesa, que es no hay agua. Pues no hay agua. Ayer llovió. O sea, justamente ayer llovió como 5 minutos, que es mejor que nada. Pero sí, o sea, es un problema que curiosamente viene muy ligado con el cambio de administración. O sea, súper obvio que algo puede haber pasado por ahí, ¿no? Fuera de ahí, pues sí, depende. O sea, si ya nos vamos a meter en el para qué, por ejemplo, vivir, pues yo he vivido pues la mayor parte de mi vida aquí. Sí tiene sus defectos, pero yo creo que se compensan con los beneficios que tú obtienes en el sentido de trabajo, el sentido de entretenimiento, el sentido de actividades que hacer, el sentido también ya muy personal de familias y amigos. Sí, definitivamente. Yo siento que ciertas cosas son más accesibles en Monterrey, sobre todo internacionales, en tiendas de Estados Unidos. Claro. Y de hecho, muchas empresas que yo entendí que no quisieron establecerse en Monterrey y se fueron a Guadalajara fue por el clima principalmente. Sí, es que el clima aquí sí es muy cambiante, ¿no? Y a veces, dependiendo del tipo de industria que tengas, puede o no afectar pues en la producción. Yo creo que Monterrey es una ciudad que está muy padre para trabajar, o sea, hay mucho trabajo. Y aparte es una ciudad que si quieres agarrar fiesta, puedes agarrar fiesta casi cualquier día de la semana. Pero no creo que sea una ciudad turística absolutamente para nada. Hace muchos años tuve una experiencia. Yo estaba justamente en la Presa de la Boca, fui a comer allá en un fin de semana y se acercó una pareja, ¿no? Y me preguntaron de que, oye, ¿qué más hay para visitar en Monterrey? Yo, no, pues está, no sé, Fundidora, está aquí, ¿no? La Presa de la Boca, Santiago. Y ya, o sea, ya fuera de eso, o sea, Chipinque, que pues ya no es Monterrey, ¿no? Ya es, San Pedro. Pero digamos en Nuevo León, o sea, hay muy poquito cosas para turistear. Entonces, a mí la verdad sí me dio mucha pena. Fue como, ahí me di cuenta que Monterrey o bueno, el área metropolitana de Nuevo León no es una zona turística, o sea, es cero turístico. La verdad, aquí es pura industria y así es como creció la ciudad, desgraciadamente, pero pues es lo que hay, ¿no? Es trabajo honesto. Sí, no hay museos, no hay teatro, hay mucha comedia aparentemente. Sí, cuando tenemos un drenaje cultural llamado multimedios, pues obviamente no hay espacio para nada más. Sí. Quizás lo más cultural podría ser debatible el Estadio de los Tigres, y me estoy arriesgando. Tal vez. Cultural. Pues no se está cayendo eso. Se está cayendo, sí, pero... Ya iban a hacer uno nuevo, ¿no? Sí. Que yo quiero que regresen el estadio al equipo de fútbol americano de los Tigres. Ya, estaría padre. Pero quién sabe si lo vayan a dejar ese estadio. A ver qué pasa. No creo. Pues sí, lamentablemente pocas turísticas. Y deja tú, yo cuando era niño no estaba Santa Lucía. Ahorita peor. Pero teníamos la Alameda. Uy. La Alameda. ¿Te acuerdas una vez iba contigo, tu conejo, que estábamos entonces se me quedó clavada siempre lo uso de chiste, que estábamos en la Alameda y había una especie de antro y era de día, o sea. Y había una especie de antro donde toda la gente la gente extranjera. Ya ves que en Alameda hay mucha gente de San Luis y está el consulado guatemalteco y cosas por el estilo. Y había un grupo de gente fuera de ese tipo bar
y yo me fui por la calle y tú te fuiste por la banqueta. Y cuando salimos dijiste, escuché como 10 idiomas, idiomas diferentes en ese lugar. Pues yo sí viviría en Monterrey, pero yo creo que más que nada porque ahí está mi familia, lamentablemente. Claro. No es un argumento muy personal. Ahora, ¿consideran Monterrey como una ciudad grande o solo como un rancho que creció muy rápido y tenemos algunos edificios? Uy, es que si vas con esa premisa, la mayoría de las ciudades son un rancho que creció grande y... Sí, ¿verdad? Como Sí, que solo sí. Ciudad de México es la única ciudad de verdad en todo México. Sí. Que fue así. Pues yo vivo en Irlanda y en Irlanda era una granja que creció mucho y... Porque en sí hace 30 años Irlanda era una granja nada más, no tenía mucho que ofrecer. Entonces sí es así, pero también dale un poquito de crédito. No es lo único. Se defiende. Sí. Yo siempre les digo que para empezar, para vivir tiene que haber, o sea, como que aparte de lo del transporte, yo creo que se puede debatir, pero tiene que ver consulados. Muchas ciudades, yo creo que es muy molesto de que quieres hacer algo, tienes que ir tienes que ir a la ciudad grande a hacerlo, los papeles de consulado, ¿no? Y en Monterrey tampoco no hay muchos, nada más está el de Estados Unidos, que es el que más se usa, ¿no? Pero si quieres ir a la embajada de Canadá, tienes que ir a Ciudad de México forzosamente. ¿A poco? Sí. También me imagino que la mayoría de las embajadas, entonces sí suele ser un poquito molesto. No sé, imagínate que vives pues en Mérida y quieres ir a sacar tu visa, tienes que ir a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Tijuana. A lo mejor por ahí va la culpa de por qué hay tanta influencia en la Ciudad de México. O sea, como muchos trámites se tienen que hacer forzosamente ahí, la gente va para allá. Sí, aparte, si tú vienes de que como yo conozco muchos casos, vienes de Venezuela, de Colombia, y obviamente el vuelo, tu opción es quedarte en Ciudad de México o hacer una escala, pero ¿para qué haces una escala? O sea, si no tienes, te da igual a dónde llegues, no conoces a nadie, entonces. Sí, pues ya tienes todo ahí básicamente, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Las ciudades grandes, en este caso las tres, bueno, las embajadas variantes, hay más en Ciudad de México, pero las tres te ofrecen bastantes cosas para quedarte o para, sobre todo, accesibilidad, ¿no? Si quieres comprar algo, aunque ahorita supone que ya con el internet y con el correo no va a ser un impedimento tan grande, ¿no? Sí, de las pocas cosas positivas que va dejando la pandemia, ¿no? El avance hacia no depender tanto del espacio. Sí, ya es que se popularizó mucho de mejor ahorita vivir a un pueblito lejano, sobre todo si tienes familia o casa. Sí. ¿Y qué nos puedes decir de Oaxaca? A mí me tocó crecer en un pueblito que se le podría decir pueblito bicicletero porque tú podías recorrer toda la ciudad, porque sí estaba muy grande en bicicleta, o sea, te tardabas yo creo que unas 2 horas a lo mucho en recorrerla en bicicleta, ¿no? De punta a punta. Era como un universo alterno, o bueno, yo me lo imagino mucho, no sé si han visto animes donde te pintan un pueblito japonés que está básicamente súper rural, las afueras, con cosas, lo más tecnológico que tienen ahí pues es una televisión, cosas así. Sí. Básicamente eso fue lo que me tocó vivir a mí en los 90s. O sea, había un cine y ese cine significa que, nada más hay una sala, ¿no? Teníamos una Arcadia también, era lo más tecnológico que había ahí. O sea, teníamos creo que unas 4 o 5 maquinitas. Entre esas eran, creo que puros jueguitos viejitos. Escuelas había 2 nada más y teníamos una preparatoria técnica y eso es básicamente como que lo más desarrollado del pueblo. No teníamos, para los que viven acá en Monterrey, no había Soriana, no había Chedraui, no había nada. Había puras tienditas, ¿no? De las viejitas. Y también me tocaba mucho pues viajar a la capital, ¿no? De Oaxaca. O sea, Oaxaca. Y ese sí se parecía mucho más a yo creo que lo más cercano sí sería como que una de las delegaciones más feitas de Ciudad de México. En el sentido de que era más que nada mercado. O sea, lo más movido eran puros mercados, pero mercados enormes. Oye, ¿la comida qué tal allá? Digo, porque Oaxaca es conocido, o bueno, al menos lo que uno percibe es como que siempre dicen de que es que la comida de Oaxaca es lo mejor de México, ¿no? Mi abuelita tenía una fonda, entonces de ahí sí estaba bien calado todo. No. De hecho, cuando nos veníamos de vacaciones acá a Monterrey, pues yo veía de que, oye, ¿por qué no hay más variedad de comida? ¿Por qué mis tamales son tan pequeños, tía? ¿Por qué tengo tantas sedas? Hoy en día. ¿Por qué hace tanto calor? Que irónicamente de los pocos estados de México que no he ido a Oaxaca.
¿Quién crees que tenga mejor comida, Oaxaca o Michoacán? No tengo experiencia en Michoacán. Ahí sí te quedó mal. Sí, sí. Pues yo entiendo que casi todos los... pues la youtuber esta que es una señora, pues es de Michoacán. ¿Cuál? La de Rancho. A tu cocina, sí. Órale. Y se ve que cocina bien rico la señora. Sí, sí. Sí, güey. Se ve que tiene esos dedos que ya están quemaditos, que ya pueden meter la... pueden Ya voltear tiene la sabor por tortilla. sí mismos, güey. Y ese es el equivalente a una estrella Michelin, pero de acá. Sí. Una estrella Michilemex. Entonces, señores, su mejor ciudad depende para qué. ¿Qué consideran como mejor ciudad para vivir? Sobre Para todo en vivir. cuanto a calidad de vida o capacidad económica. Yo creo que en esta etapa, al menos yo de mi vida, sí me quedaría con Monterrey, güey. Y por varias razones. Uno, obviamente por la familia, y amigos. Dos, porque creo que es una ciudad donde hay mucho que hacer. O sea, no es Ciudad de México donde hay todo, pero hay demasiado que hacer. Sí. Y aparte la cercanía que tienes con Estados Unidos y que puedes, pues, ir y venir, ¿no? A conveniencia por si quieres salirte un ratito de la ciudad. Lo único malo que me cae, pues obviamente es el clima. Siempre me acaba el clima en Monterrey. Pero yo creo que en esta etapa, yo creo que sí elegiría Monterrey por esas conveniencias. Y yo creo que el clima como factor negativo se va a desaparecer. O sea, el calentamiento global va a poner a todos los lugares del mundo igual, salvo Alaska, quizás. De hecho, pues ahí no, hace poquito alcanzó en Francia los 40 grados, una cosa así. Sí, se estaban derritiendo allá. Sí, sí. Aunque creo que simplemente todo va a subir de temperatura, así que le iría peor a Monterrey. Imagínate Mexicali, güey, pobre, güey. Durango. No, hombre. Durango también, güey. Sí, donde es desierto del bueno. ¿Tú, Alejandro, dónde vivirías? Yo también estoy con Omar. O sea, ya tengo demasiadas raíces aquí que sí le pensaría más de 3 veces en considerar otra ciudad, aun cuando tenga la solución a varios de los negativos que encuentro aquí. Pero sí, es que hay muchas cosas que hacer y quieras o no, la cercanía con Estados Unidos te da la facilidad de que mucha inversión extranjera luego te pone nuevos juguetitos, ¿no? Para tu entretenerte. Sí. Yo creo que también me quedaría por Monterrey, pero más que nada por la familia. Pero si no fuera por la familia, yo creo que sí le daría una oportunidad a Mérida. Mérida. Sí, sobre todo tal vez ya estando grande o si tuviera familias para que los niños crezcan así más, pues en ambientes más tranquilos, ¿no? Y tal vez sean genios como Alejandro que nació en Oaxaca. Mi papel dice que nací aquí. Veamos qué dice mi abogado. ¿Y para vacacionar? Creo que tendría que ser una playita, ¿no? Más que nada, como nosotros vivimos en clima feo, lo primero que se te antoja es algo refrescante. Aunque depende, ¿no? ¿Qué es lo que te guste? Porque de repente puedes decir de que, quiero irme, no sé, a Krill, ¿no? Allá en Chihuahua, hacia las montañas, güey, que neva y todo el pedo ahí. Que es algo que poca gente, pues, prefiere en México, ¿no? Casi todo eso es playa. Es que casi todos quieren playa. Está muy ignorada las montañas, supone que son muy buenas. Sí, no, o sea, cuando ves los paisajes de Monterrey, digo, de México, o sea, ves de que hay paisajes que no le piden nada a estas idealizaciones que tenemos de Europa o otros lados, ¿no? O sea, aquí en México en verdad es que sí tenemos bastantes lugares para vacacionar. Sí. Yo no concuerdo mucho con esa idea, pero tiene algo de verdad. Es que algo que he dicho, que es muy común, también se ve en países tercermundistas como la India, que tú ves el lugar que está hermoso, pero a la mejor a, no sé, 3 cuadras está todo horrible o está todo lleno de basura. Volteas la cámara. Sí, esas fotos están muy amañadas, esas fotos. Sí. En la India estaba viendo que atrás del Taj Mahal, que está horrible, que hay un lago que ni siquiera es olfateable. Entonces, en países primermundistas mínimo tratan de cuidar eso, o sea. Alrededor de la Torre Eiffel todo eso una sola muy fancy, muy fresita. Photoshop, no te acabes. Claro. Pero si nos centramos nada más al lugar, sí están de primer mundo, por decir, primer mundo para vacacionar, por decir así. Yo creo que también elegiría la playita y no sé, no he ido, pero tengo muchísimas ganas de ir a Los Cabos y por las fotos que he visto digo, ay güey, como que se me antoja más que Cancún, ¿no? Pero no sé, no he visitado, entonces es como que un lugar a donde quiero ir, así como a visitar. Yo tampoco he ido a Los Cabos, pero de las que ya he ido, Cancún y Tulum estaban muy bien, pero no sé, yo le agarré un poquito de especial cariño a Nuevo Vallarta, que en realidad es Nayarit, no es Jalisco, pero está muy pegadito a Vallarta.
Y ahí está muy bonito. A diferencia de Vallarta, la playa está mucho mejor. Yo creo que sí puede estar al nivel de Los Cabos, esa zona. ¿Y qué ciudad son? O bueno, sí, ciudad o son, sí, ciudad es la que más odian de México. Ay, güey, yo Ciudad de México, güey, la odio con todo mi ser, güey. Por ¿Eres el dos. estereotipo regio? Es que, fíjate, no es, o sea, lo que me estresa de Ciudad de México es la cantidad de gente. O sea, no es la gente en sí, porque digo, tengo amigos de allá y son súper buena onda y todo. Sí. Y la ciudad en sí tiene sus partes muy, muy bonitas, pero es el hecho de que, o sea, si no vas de turista, o sea, si vas como de cualquier otra cosa, la ciudad es nefastísima. Entonces, esa es mi opinión de Ciudad de México. ¿Opinas igual, Alejandro? ¿Algo que agregar? Sí, yo creo que el mejor día para llegar ahí sería un día donde no haya tanta gente, un martes, un miércoles, un jueves. Es cierto lo de que en Semana Santa está En Semana Santa, vacía, güey, sí. todos No, salen, es güey. imposible estar ahí. Es imposible moverte. Yo todavía creo que el Estado de México está peor, pero no tengo Ah, tanta no, experiencia. ese está descartado desde el inicio, ni siquiera deberías decirlo. Debería mencionarse. No, pues yo decía ciudades en general y yo no sé por qué tengo un tema especial con Veracruz que yo creo que Veracruz está horrible y he escuchado que de las ciudades peor rankeadas es Coatzacoalcos. Órale. Y es irónico porque mi novia es de Veracruz, pero bueno, es que es Tampico, Veracruz, Tamaulipas, Veracruz. Pero no sé, como que Veracruz siempre tienes mucho rechazo por Veracruz. Como que Veracruz o lo amas o lo odias a las personas, no hay punto medio. Como que depende de qué parte de Veracruz estés, ¿no? A lo mejor. Pues yo gran mayoría también es Veracruz es enorme, también es como tú dices, es imposible sacar un estereotipo, pero yo me sentí muy identificado cuando en la película de Roma le decían, vamos a la playa de Veracruz. Y el niño dice, pero Veracruz está bien gacho. Dije, ese niño piensa como yo. Estoy identificado con ese niño. Pero entre Veracruz y ¿cómo se llama? Acapulco, ¿a quién le vas más? No he ido a Acapulco, pero yo le daría la oportunidad a Acapulco, aunque dicen que hay popó en el agua. Guácala, güey. Para que te sientes en la India. Todo el mundo en un país. Todos también evitarían el DF lo más posible. Tendría que haber un evento chido, yo creo, para regresar ahí. Sí, exacto. Como que en ocasiones especiales no me molestaría ir, o sea, o no me molesta ir, mejor dicho, cuando hay así como ocasiones especiales, pero de repente que sí es de que, tienes que ir al DF a hacer, no sé, X cosa, un trámite o algo de trabajo, es como que, ay, güey. O sea, como que sí preferiría que fuera a cualquier otro lado. Yo la otra vez estaba pensando en este tema de, bueno, como mencionamos al principio, que pues la gente se pelea tanto por saber qué ciudad es mejor o por echarle tierra a otra ciudad y defender la suya. Pero yo creo que una respuesta divertida a la pregunta sería, ¿cuál es la mejor ciudad de México? Yo creo que ninguna. Entonces, todas tienen su lado feo, es que depende mucho de cómo te vaya, ¿no? Pero más allá de solamente tirar hate, yo estaba pensando un poco, en realidad hay una diferencia, o sea, por ejemplo, ahorita a lo mejor síganme en esta idea un poco loca, pero a lo mejor ahorita gracias a la pandemia, pues pasamos casi la mayor parte del tiempo en nuestra casa, ¿no? A menos que seas adolescente, o sea, yo creo que a menos que estés menos de 30 o estés soltero y todavía seas chavorruco, pues rara vez estás fuera, ¿no? Hay en realidad una gran diferencia si no te mueves tanto. O sea, yo entiendo que si te gusta salir de antro, pues tienes que ir a fuerzas a una ciudad grande. Pero si la mayor parte de tu vida estás en tu casa, el supermercado, visitar familia, hay una realidad gran diferencia entre ciudades que sí me doy a entender con esta idea un poco loca. Es que sí depende de la perspectiva, ¿no? Por ejemplo, lo que estás diciendo es de la perspectiva de la clase media, donde Sí. gran mayoría del tiempo de la semana pues lo dedicas trabajando. Sí. Entonces sí, no tienes oportunidad de verdaderamente explotar pues los beneficios que te puede dar el vivir en una ciudad hasta el fin de semana o hasta tu descanso. Sí, sí. Sí, porque, bueno, sería a lo mejor, no sé, si te gusta, puedes decir, bueno, en el DF te gusta mucho el teatro. Yo estoy seguro que mucha gente, pues, ya al último ya ni va, por ejemplo, ya ni lo aprovechas. Y por eso mucha gente escoge Monterrey, porque está bien económicamente y todo, no hay a dónde ir, pero llegas a un punto de tu vida ya no quieres salir a
Si puede vivir unos 10 años. No sé si... ¿Para qué salir si puedes hacer una carnita asada los domingos? Exacto. Pero hay que ir a ver al calendario Olmeca, el calendario azteca original, conejo. Hay que sentir la energía del calendario. Vibrar alto. Hay que ver esa cabeza Olmeca que lleva los rasgos de todo Mexa. Pero sí, pues, mi punto también es eso de que pues, en realidad no es tan diferentes las ciudades. Entonces, sí, yo creo que estas peleas... Desde un punto de vista cómodo, creo que todas terminan siendo iguales con la diferencia del clima, ¿no? O sea, sí. Pero sí, como dices, como que todo depende de la edad que tengas y de lo que hagas, ¿no? Más que decir que las ciudades son como insípidas, yo diría que no tiene sentido como que tirar tanto hate entre que si la comida, entre que tú vives allá, que yo vivo acá, como... Sí, no, es más un tema tribal. O sea, de que no, yo nací aquí, yo tengo que defender a mi pueblo. Como el fútbol de... Si el penal es bueno, si el penal me favorece, está bien. Si no, fue el árbitro. ¿Y qué opinan con ciudades extranjeras? ¿Las ciudades mexicanas tienen mucho que dar? Ahora sí que Omar es el bueno. Pues mira, voy a hablar desde mis vivencias y entre más... Obviamente todo lo que voy a decir es desde mi privilegio de hombre blanco. ¿Qué eres? ¿Whitechican? ¿Eres Whitechican? Porque obviamente, por ejemplo, si esto lo platico con amigas, pues su perspectiva, por ejemplo, del país es muy diferente, ¿no? Todos sabemos que el país es inseguro en general, pero es muy diferente cómo lo vive una mujer a cómo lo vive un hombre, ¿no? Entonces, hablando desde mi perspectiva, yo le he agarrado muchísimo cariño a México conforme he visitado ciudades en el extranjero, porque te das cuenta de que aquí tienes un montón de cosas que en otros países no las tienen. Pero pues obviamente depende qué es lo que busques, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de Japón, o sea, a mí se me hizo una ciudad muy chingona, bueno, un país muy chingón en general, pero no viviría ahí. O sea, es como que el hecho de que no puedes hacer, por ejemplo, ruido, o que las fiestas se terminan a las 9 y si la quieres seguir te tienes que ir a huevo, sí o sí, a un antro, o a un bar que sí abra hasta altas horas. Como que dices de que, o sea, que no puedes hacer de que una reunión en tu casa porque se escucha en el departamento de al lado, pues también está como ojetillo, ¿no? Y eso se repite en muchas otras ciudades donde no puedes hacer ruido después de X hora. Y es algo que o sea, obviamente todos nos quejamos del ruido en cierta medida, pero creo que los mexicanos estamos muy acostumbrados a pues de perdido tener fiestas a que duren un poquito hasta tarde, ¿no? Y eso. Y es algo que a mí personalmente me gusta mucho, o sea, poder tener ese tipo de convivios y todo. Respóndeme esta pregunta muy, muy seriamente. ¿Es México el antro del mundo? Claro. Por mucho. Sí, güey. Sí. Es que ponte a pensar, o sea, ¿por qué vienen a las playas acá? Y luego, por ejemplo, no sé en Irlanda, pero, por ejemplo, cuando estaba, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Suiza y a otros países por allá en Europa, y todo cerraba súper temprano. O sea, ya para las 10 de la noche ya no había nada que hacer, al menos que fuera como una ciudad como Madrid, así como muy grande, pues sí te podías ir como a un bar o un antro, pero en general todo cerraba muy, muy temprano y era algo que yo decía de que, güey, qué pedo, ¿no? Esos taquitos abiertos a la 1 de la mañana son un lujo. Sí, aparte la comida callejera, pues también aquí es muy rica, ¿no? Y no en todos lados tienes comida callejera a la 1 de la madrugada. Yo siempre he dicho que si eres de estas personas que le encanta el reggaetón y la música banda o géneros parecidos, no te salgas de México, porque en primer mundo no. A mí me impactó un poco, y eso que a mí no me gusta el reggaetón, pero si vieras la cantidad de gente que he conocido que no sabe ni siquiera qué es reggaetón. Los japoneses no saben qué es reggaetón, muchos irlandeses no tienen idea y lo han escuchado y no saben qué es reggaetón. Bendito sean. No sé, a mí me han criticado por no saber cantantes de grupo de mariachi. Pues yo creo que esa gente mataría si le dices que no sabes qué es reggaetón, ¿no? Bendito sea el reggaetón. Pues sí, tiene... México tiene bastantes ventajas en ese sentido. Sí, es que si le quitas la corrupción, si le quitas el mal manejo de la urbanización, el mal tráfico, pues sí seríamos primer mundo, ¿no? Pero son 3 peldaños bien ojetes. Sí.
Pues yo me atrevería a decir que a lo mejor antes, no sé si en los 90s o principios de los 2000s, se encontraba en México ese equilibrio entre un país tercermundista y al fin y al cabo tan, por lo mismo Estados Unidos, tan con cosas tan modernas, ¿no? O sea, podrías vivir cosas muy buenas y al fin y al cabo los precios estaban baratos, la comida era buena, ¿me explico? Porque Sí. muchas de las cosas que decimos pues las puedes encontrar en la India, pero bueno, México es a lo mejor es Es más que disfrutable que la India. aparte también México está muy grande, ¿no? Entonces primero acábate México, porque sí, hay de todo aquí. Exacto. ¿Y qué conclusiones podríamos dar del tema? Que Monterrey no está tan gacho. Bueno, un poquito de agua no ayudaría. Un poquito nos ayudaría. Sí, como nada más una presa más o dos, güey, no es tanto. Digo, a fin de cuentas, cada ciudad tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cada una, obviamente, dependiendo de su situación, digamos, histórica y socioeconómica, pues tendrá ahí cosas que ofrecer y cosas que carece, pero ya dependerá de cada persona lo que le gusta, ¿no? Y hacia dónde puede enfocarse si quiere vivir en alguna de las ciudades. Pues yo diría como conclusión que complementando lo que han dicho, que hay que bajarle un poquito al favoritismo, de ser un poquito más de mente abierta, ¿no? Y pues es algo muy difícil y yo siempre he dicho que la mejor manera de romper estos estereotipos es viajando, ¿no? Conoces más el país, te vas dando cuenta que no somos tan diferentes, también ves otros países y te vas valorando más México. Entonces, sí, alentaría a la gente a viajar un poco y a ser un poquito más mente abierta de todo en Claro, general. pues a fin de cuentas, digo, obviamente hay mucha diferencia, por ejemplo, entre el norte del país y el sur del país en cuanto a ideologías y cosas, pero pues a fin de cuentas nos une, pues, de cierta manera como ciertas costumbres o las raíces y lo que sea, ¿no? Entonces, no somos tan diferentes unos de otros ya cuando estás en la peda, básicamente. Borrachos todos somos iguales. Así es, Exacto. el estado más puro de la conciencia humana. El estado de ebriedad. El mejor estado de México. El mejor estado para vivir. Ya. Cierran la encuesta, ya ganó el estado de ebriedad. Pues yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy, ¿no? Nos llevamos a unas conclusiones de que básicamente no estar cerrados a la idea de viajar y conocer lugares donde vivir o donde vacacionar. Sí, sí. Y explorar. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes dos. Igual. Gracias. Por acompañarnos otra vez en una emisión adicional del podcast no oficial del Instituto Mexicano de los Sábados Sociales. Estuvo con ustedes Alejandro Torres, el licenciado del otro lado del charco. Alan Cueva. Y el licenciado especializado en trotamundos, Omar Lozano. Bueno, muchas gracias y esperemos que este proyecto siga sacando nuevos episodios hasta que nos aburramos o hasta que nos censuren. Hasta luego. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Nuestra página web es www.imxx.wtf, es decir, what the fuck.